de Francisco de la Cruz da para muchísimo y he construido la conferencia más bien a modo de introducción. Sería imposible ilustrar el pensamiento de Fray Francisco de la Cruz, dado que en el periodo histórico en el que vivió no existían estas complejas iconografías que después se van a conocer a lo largo del relato. Entonces, un poco lo que he intentado hacer es reconstruir los grandes temas proféticos desarrollados por los pintores virreinales y que de alguna manera están relacionados con las ideas planteadas por el propio Fray Francisco en el siglo XVI. Por lo menos hasta el siglo XIX, la obra más leída, estudiada y comentada en la historia de Occidente ha sido la Sagrada Escritura. El origen de su prestigio residía en que para los exégetas cristianos la Biblia era el texto profético por excelencia. Contenía en una nuez la historia completa de la humanidad, pasada y futura, desde la creación del mundo hasta el juicio final. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, era a su vez un manual de los signos de los últimos tiempos. Estaba articulado en un complejo lenguaje simbólico. Utilizaba las figuras de ángeles y demonios, animales misteriosos y números sagrados, catástrofes naturales y castigos divinos, como los signos de los últimos días. En torno a ello, durante la Edad Media, el Renacimiento y la Contrarreforma Española, toda situación de crisis, con efectos desestabilizadores, levantamientos sociales, guerras, derrocamiento de reyes, advenimiento de tiranos o falsos profetas, controversias religiosas, milagros o incluso las apariciones sobrenaturales de la Virgen podían tener una lectura que trascendía su dimensión espacio-temporal. Tan fue así que la imaginación apocalíptica derivó en todo un género literario de interpretación histórica. En la práctica, este exégesis funcionó como un mecanismo discursivo utilizado para legitimar o condenar el orden establecido. El discurso profético podía validar la estructura vigente del poder político o cuestionar la autoridad religiosa, apelando a una nueva interpretación espiritualista de la historia. El problema era que la flexible adaptabilidad de los signos apocalípticos permitía que el discurso amenazante de las últimas cosas proliferase por igual entre los predicadores oficiales de la Iglesia, los panegiristas del Imperio Universal Hispano, así como entre los desposeídos y los marginados. Para todos ellos, el Apocalipsis era la respuesta moralizadora al quiebre de un orden cósmico en el que se juzgaban las fuerzas del bien y del mal. El descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista española del Perú y de México, tal como lo mencionó ayer Marco Curátola, encendieron la imaginación apocalíptica europea y americana. La Biblia no decía ni una sola palabra sobre el Nuevo Mundo, pero esto no impidió que los escrituristas y comentaristas españoles y criollos de los siglos XV al XIX interpretaran todos los acontecimientos históricos en términos bíblicos. El primero en insertar al territorio americano dentro de la geografía sagrada de la Biblia fue efectivamente el propio Cristóbal Colón, quien con la ayuda del fraile italiano Gaspar Gordito redactó un inconcluso libro de profecías hacia 1506, donde cita al abad calabrés Joaquín de Fiore para exaltar su propia función mesiánica como instrumento predestinado de la providencia. A un español, decía, le tocaba reedificar la casa de Montesión, caída en manos de los infieles. Tras su tercer viaje, entre 1498 y 1500, Colón aseguró que el río Orinoco era uno de los 4 ríos del Edén perdido, y lea que en el Perú
Sería retomada en el siglo XVII por Antonio de León Pinelo, entre algunos otros. Colón también pensó que Baragua, en Panamá, era el lugar exacto donde el rey David y el mismo Salomón habían extraído las piedras preciosas para construir el templo de Israel, y aseguró que los reyes católicos recobrarían el Santo Sepulcro de Jerusalén con el oro de Indias, basándose en un versículo del Apocalipsis. La corona española, por su lado, capitalizó las bulas alejandrinas que le otorgaban el patronato regio a los reyes católicos y a sus sucesores para desarrollar una teología política gibelina de corte medieval que exaltaba las funciones político-religiosas de los reyes hispanos como la nueva cabeza espiritual de la Iglesia indiana. De hecho, la divisa imperial de Carlos V, el plus ultra, entre las dos columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, aludía precisamente a los vaticinios medievales que, en compensación por su defensa de la fe católica, la Casa de Austria Española llegaría a tener un imperio universal que se extendería y superaría los límites geográficos del mundo clásico. Según la Historia General de las Indias, escrita por Francisco López de Gómara hacia 1555, y lo cito: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación de Dios en Jesucristo y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias. Y le advierte al emperador que se estaba cumpliendo una ley de compensación divina, lo cito: quiso Dios descubrir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos, para que las convirtiéredes a su santa ley, como dicen muchos hombres sabios y cristianos. Comenzaron las conquistas de los indios, acabada la de los moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Otorgó la conquista y conversión el Papa, tomando por letra plus ultra, dando a entender el señorío del Nuevo Mundo. Hasta ahí la cita. Efectivamente, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, por primera vez en la historia, el Evangelio podía ser predicado en todas las lenguas y a todas las razas del mundo. Un acontecimiento que en el Apocalipsis estaba cifrado como la antesala a la segunda venida de Jesucristo. El culto a María Inmaculada merece especial atención. Desde finales de la Edad Media, la teología inmaculista de Duns Scoto, por no mencionar el Apocalipsis Nova del Beato Amadeo de Portugal, que será tratado el día sábado, difundió la doctrina que María la Virgen era una figura eterna, existente en la mente de Dios Padre antes que creara el universo. La monja concepcionista Sor María Ágreda de Jesús fue más lejos. En el segundo capítulo de su mística Ciudad de Dios, titulado que en la creación de todas las cosas el Señor tuvo presente a Cristo, Señor nuestro, y a su Madre Santísima, exalta a María como testigo privilegiado de la creación. Así se da a entender la serie de pinturas anónimas del siglo XVIII atribuidas al taller de Marco Zapata en la iglesia Todos los Santos en Huanoquite, en Cusco, con una lanza rematada en forma de cruz y sosteniendo un haz de heno o de trigo eucarístico. La Inmaculada fulmina a la serpiente infernal y anuncia la promesa de redención a través de la futura pasión de Cristo. Curiosamente, entre la fauna y la flora del paraíso figuran el león, que tiene las manchas del otorongo o del tigre amazónico, y la cantuta, o la flor emblemática de los incas, que permiten identificar al Edén perdido con la región amazónica o andina, idea que ya había expresado Cristóbal Colón y el propio Fray Francisco de la Cruz.